notación exponencial. Acá te mostré la fórmula, o sea, en realidad la forma en la que se ve la notación exponencial es esta, ¿ves? Rho por E elevado a la I acompañado del argumento phi, ¿no? Phi tiene que estar sí o sí en unidad de radianes, es decir, sí tiene que estar expresado sí o sí en el sistema radial o circular. No puede ser sexagesimal, ¿no? Si vos pones acá 25 grados, 45 grados, 300 grados, está mal. Tiene que estar sí o sí en notación radial o circular. Entonces yo tomé los valores del Z1, que ya estaba, creo que en exponencial, también el Z2 ya estaba en exponencial, el Z4 está en binómica, mirá, originariamente. Entonces, ¿qué hice? Lo pasé a su forma exponencial. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar ρ y phi. ¿Dónde hice eso? Acá. Para sacar el ρ, entonces raíz cuadrada, pongo la fórmula, de a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Entonces, tomé la parte entera, que es menos 4, y la parte imaginaria, que es 4 raíz de 3, la elevé al cuadrado, y saqué el resultado. Acá trabajaba con la calculadora. Yo, como te digo, no lo hago, porque yo directamente digo 4 al cuadrado de 16 más, acá aplico distributiva, me va a quedar 4 al cuadrado que es 16 por esto elevado al cuadrado, me va a dar 3, y ahora simplemente resuelves eso. Seguramente esto te va a dar 64, porque la raíz cuadrada de 64 es 8, ¿no? Y luego, acá viene el trabajito en forma conjunta, que es lo que te decía. En la fórmula, que no trabaja sola, ¿ves? Cuando calculo esto me da menos 60 grados. Usando los signos, todo, ¿no? Menos 60. Quiere decir que en realidad el ángulo que yo calculé está acá, mira. El ángulo que yo calculé está acá abajo, mirando hacia abajo, porque me fui con un ángulo negativo, ¿no es cierto? Ahora entonces la pregunta es, ¿cómo hago para que coincida ese menos 60 con el ángulo que de verdad forma el vector asociado a ese número complejo? Ahora mira, fíjate, la parte real es menos 4, entonces yo estoy acá, negativo acá. Y la parte imaginaria es positiva, entonces acá. Si vos te graficás el vector que le corresponde a ese número complejo, el vector está en el segundo cuadrante, ¿ves? Y entonces voy a decir, bueno, pero yo ¿por qué? ¿Cómo hago para corregir? Porque me dio menos 60. Bueno, ese menos 60 en realidad es un ángulo de 60 grados acá. Si vos querés encontrar este pedacito, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a tomar el 180 grados y le vas a comer esa porcioncita que está acá. Es decir, que el cálculo voy a hacer como 180 menos ese ángulo, ¿ves? Menos 60 grados. Y ahí vas a terminar corrigiendo y encontrando el ángulo que le corresponde. ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? Quiero borrar algo, a ver si les muestro un poco las transformaciones. Puedo borrar ese resumen de allá del costado, ¿no? ¿Listo? Esto se puede borrar, ¿no? ¿Lo de arriba? ¿Esto sí se puede borrar? ¿Borramos? Real positiva y parte imaginaria positiva. El ángulo que yo voy a calcular con la fórmula es phi, o sea, ¿necesito transformarlo? No, en ese caso, no. Ahora, si yo me fui al segundo cuadrante con mi vector, el ángulo que seguramente yo voy a calcular, como voy a tener un negativo acá y un positivo acá, va a ser este ángulo. ¿Cómo hago para corregir y encontrar este ángulo que está acá? Si el phi que yo encontré es este, ¿no? ¿Cómo hago para corregir? 180 grados menos el phi. Y ahí ya tengo la corrección, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si en mi dibujito mi vector ahora se fue acá abajo y el ángulo que tengo es este? ¿Cómo hago para encontrar el todo completo? 180 grados más phi. ¿Ves? Fácil, ¿o no? Y si te fuiste al cuarto, acá, y está el ángulo como menos phi, ¿cómo haces para corregir eso? A 360 grados, que es todo, ¿no es cierto? Le restas el phi. Y ahí vas a tener todo el ángulo que está acá. ¿Ves? Y por último, ¿qué pasaría si mi vector está acá, pero el ángulo que yo encontré está acá?
¿Cómo hacer? Ese tiene su equivalente, ¿y dónde está? Acá, ¿no? ¿Y ahora cómo hago para encontrar este ángulo? Dígame. 180 menos, que es justo el que hicimos ahí. ¿Ves? Y esas son todas las posibilidades, no hay más. Esas son todas las posibilidades de cómo ir corrigiendo el ángulo, digamos, dependiendo de dónde esté parado el vector. ¿Ves? Bueno, entonces, eso es lo que yo hice acá. Corregí 180 menos 60, 120. Listo, y con eso ya armé. ¿Dónde estaba? Vuelvo de nuevo acá. Con eso ya armamos la forma exponencial. ¿Ven? 8 por e a la i elevado, y en vez de poner 120 grados, lo pasé al sistema radial circular. ¿Saben hacer eso, no? Porque por ahí a veces digo y no. ¿Cómo hago para pasar 120 grados al sistema radial circular? Bueno, súper sencillo, porque usa una equivalencia. Pi vale 180 grados, ¿cierto? Y ahora lo cargan acá, algo así. 120 sobre, carga, vamos. 120 sobre 180, no ponga el pi. 120 sobre 180. La calculadora que va a hacer va a simplificar, te va a dar la fracción. ¿Cuánto da? 2/3. Y ahí nomás le agrega el pi. Y ahí ya lo transformaste, ¿ves? ¿Estamos? Hagan eso, esas cositas chiquititas, porque ahí es donde después no saben cómo hacer, digamos, ¿no? Listo, entonces ya tengo el numerito en su forma exponencial. Y el Z6 estaba en exponencial, así que no hay problema, ya tengo todos los números necesarios para este ítem expresado en forma exponencial. Y ahora me voy al ejercicio. Entonces digo, ejercicio B. Me dicen, resuelva Z1 por Z2 por Z6 dividido Z4. Ah, y acá me faltó algo, era al cubo, creo, ¿no? Ahí lo que sacaron fotos, te corrijan. Está elevado al cubo. Yo me olvidé de copiar. Bueno, reemplacé ahí Z1, Z2, Z6, Z4 abajo. Y la resolución en exponencial es la misma que en polar. No cambia, digamos, porque la estructura del ejercicio, del número, digamos, es la misma, nada más que se ve diferente. Entonces, ¿cómo voy a resolver? Como esto es un producto, resolvemos multiplicando los módulos, sería raíz de 2, por 3 raíz de 2, por 1, ya estás cargando la cálculo, me imagino, eso te da 6, ¿no? Qué fácil de verlo, porque mira, raíz de 2 por raíz de 2 te va a dar raíz de 2 al cuadrado, que da 2, y 2 por 3 da 6, 6 por 1 da 6. No hace falta todo el cálculo, pero como yo por ahí veo que les cuestan las operaciones así mentales o directas, veo que muchos se apoyan en el cálculo. Entonces, si te vas a apoyar en el cálculo, hazlo bien, ¿no? Asegúrate que los resultados salgan. Y los argumentos que hacemos, si es un producto, se suman. Entonces tampoco te complique demasiado, porque como voy a sumar, ¿tengo que poner pi en la cálculo cuando voy a sumar? No hace falta, porque el pi es como el nombrecito de lo que vos estás agrupando. Lo mismo la i. Entonces la cálculo, ¿qué va a agregar? 7 cuartos más 3 cuartos. ¿Cuántos cuartos tenemos hasta ahí? 10 cuartos. Más 5 cuartos. ¿Cuántos cuartos tenemos? 15 cuartos. Ahí está, mira. 15 cuartos de pi. ¿Ven? Parece difícil, pero no es, digamos. Lo miran bien con cariño, sale bonito. El de abajo está igual. No lo toqué porque todavía no intervino nada. Ahora voy a dividir. Para dividir, voy a calcular la potencia. La potencia es igual que lo que habíamos visto antes. Entonces, 6 al cubo, 216, y los argumentos el argumento se multiplica por él, ¿cierto? Entonces va a quedar 3 por 15 sobre 4, me va a dar 45 cuartos de pi. Ahí multiplicas solo el 3 por el 15 cuartos, insisto, el pi no entra en juego. Listo, y ahora divido. Para dividir, dividimos 216 dividido 8, me da 27. ¿Y qué hago con los argumentos? Restamos. ¿Qué restamos en la cálculo B? 45 cuartos menos 2/3. ¿Ven? Todo lo demás es ensucia nada más, no tiene lógica prestarle atención a eso. Bueno, vos haces esa resta, te va a dar 127 sobre 12. Ahora, 127 sobre 12, cargaron la cálculo. 127 dividido 12. ¿Cuánto es el decimal que le corresponde a eso? 127 dividido 12. ¿Cuánto te dio el decimal? 10, algo. Quiere decir que una vuelta de pi
tenía 2 pi, ¿verdad? Una vuelta en pi radianes, digamos, tenía 2 pi. Si vos estás encontrando 10, algo de pi, quiere decir que diste un montón de vueltas, igual que antes, digamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Quitarle la vuelta. ¿Cómo voy a quitar la vuelta? La misma idea que usábamos antes. La misma idea para quitar giros. Por eso yo acá te puse, ¿ves? Giro total dividido 360 o el giro total dividido 2pi, porque 2pi equivale a una vuelta. Entonces vamos a hacer la cuentita, a ver. No tengo espacio acá para anotar. Acá. Sería 127 sobre 12 dividido 2. No pongo los pi porque no tiene. Si pones los pi se van a simplificar, así que no tiene sentido. Bueno, ¿cuánto te da aproximadamente eso? 127 sobre 12 dividido 2. Bueno, aproximadamente 5 vueltas. Entonces, ¿cómo le quito al 127 sobre 12 pi la vuelta? Es decir, 127 sobre 12 pi menos 5 por 2 pi. ¿Ven? Ahí le estoy quitando las 5 vueltas. Bueno, ahora sé de nuevo esa cuenta. Ahí sí va a cargar. El pi tampoco no hace falta que lo ponga, porque insisto, el pi es como un factor común. 127 sobre 12 menos 5 menos 10 sería. ¿Cuánto te da? 7 sobre 12. 7 sobre 12. Ahora calcula, ves 7 sobre 12. Seguro te va a dar 0, algo. Que está bien porque está entre 0 y 2 pi. ¿Ves? Entonces quiere decir que este valor está expresado en un ángulo que está comprendido en un solo giro, no necesita seguir siendo reducido. Así que este es el resultado final. ¿Ven? Hemos corregido, reducimos el valor de este ángulo a un valor más chiquitito, quitándole vueltas, como te lo mostré acá. ¿Estamos, no? Bueno, seguimos avanzando. Ah, acá está, mira, pucha. Acá estaba la cuenta, no me di cuenta. Simplemente escribí allá y ahí se recuerda. Aproximadamente 5 giros. Acá le quité los 5 giros y ahí está el valor. Bueno, mejor. Así sale la foto. Este lo borro. Muy bien. Seguimos avanzando, vamos al D. Ejercicio D. De nuevo, la misma idea, me dan una operación y yo voy a ir trabajando. Fíjate lo que hice acá. Acá acomodé algo para sacarme de encima los negativos. La operación original era así. Estaba z4 elevado a la menos 2, z2 elevado a la menos 4. Bueno, en realidad las potencias, vos tenés que acordarte de esto, digamos. Cuando vos elevás una potencia, un valor a una potencia negativa, en realidad generalmente lo que pensábamos era invierto la base, ¿te acordás? Si yo decía, por ejemplo, 2 elevado a la menos 3, sería lo mismo que decir 1 medio elevado al cubo. Pero yo en vez de pensarlo así, lo pienso así, mira. Si yo tengo 2 elevado a la menos 3, es lo mismo. Cada vez que vos tengas una potencia negativa, en realidad estás diciendo que el valor no está en la posición que debería estar. El que está en el numerador debería estar en el denominador. Entonces es más fácil llevarlo así. A él lo paso acá abajo y ahí ya convirtió su potencia en positivo. Y ahí hicimos la corrección, ¿ves? Entonces no necesito estar invirtiendo esto en 1 medio y elevando recién al cubo y después distributiva, porque te vas a hacer más lío, digamos. De la misma manera, si vos tenés algo que está en el denominador, suponete hacia la menos 4, esto, ¿a qué sería igual? Sería igual a 2 por, y como él no está en la posición natural, para que esté en su posición natural, ¿a dónde lo tiene que llevar? Al numerador, entonces lo subimos 3 a la cuarta, ahí está, ¿ves? Entonces, lo negativo no es que inviertas la base y toda esa historia, digamos, que uno aprende en la primaria, sino que son como posiciones de las potencias que no son las que deberían tener originariamente. Entonces, lo que uno hace es reacomoda nada más. Con esa idea, yo me evito tener que estar trabajando con potencia negativa cuando no las quiero. Por ejemplo, acá está el ejercicio. Acá miren, ¿veis ese z6 a la menos 6? Si vos lo querés renegar con la negativa, ¿a dónde lo tendría que haber puesto el z6 algo? O sea, acá multiplicando, ¿no? Por z6 a la sexta. Y ya no lo tenés en el denominador y no tenés que estar pensando en ese negativo que hace ruido. ¿Vieron que yo le dije? A mí los negativos, te juro que lo odio. Nada, mentira.
Pero me refiero que de verdad le pongo mucha atención. Marcalo. Yo en un momento enseñaba a chicos más chicos de secundario y siempre les decía, marcar negativo. Porque ahí es donde va a equivocar, no en otro lado. Marcarlo, hacer un circulito ahí así, no le perdés de vista el daño que te puede hacer si lo dejas de mirar, digamos. No es como el mal amigo, ¿viste? Vos así lo de cuidar al mal amigo y ya te metió el palo en la rueda, digamos. Entonces no podés, está bien, es tu amigo, que comparten, salen, juntos, todo bien, pero no le podés dar la espalda, digamos. Bueno, acá lo mismo pasa con lo negativo, ¿no? Hay que tenerlos siempre atentos. Y si lo puedes sacar al negativo, mejor. Entonces yo me lo trato de sacar de encima. Mirá, podría haber trabajado todo con negativos. Pero ¿para qué me estás renegando con el negativo? Él, que no estaba en su posición original, lo llevo a su posición original. Si era numerador, si está como numerador, lo voy a llevar al denominador ahora con potencia positiva, ¿ves? Él, que no estaba en su posición original, lo voy a llevar a su posición original. Como era denominador, va a pasar al numerador con potencia positiva. ¿Ves? Mira, un simple arreglo, ya te sacaste de encima lo negativo eso que has incluido ahí. Listo, ahora voy a trabajar con esto. Entonces reemplazo los valores y voy con la misma potencia como vimos antes. Elevo a la cuarta el módulo. Ahí está. Multiplico este a la cuarta. Mira, es fácil. Este por 4 se va al denominador con este, ¿no? Ahí, 3pi. ¿No? Acá, al cuadrado, 8 al cuadrado, 64. Este al cuadrado va a dar 4 tercios de pi. Ahí está. División. ¿Qué hago? Divido los módulos, me da 81 sobre 16. Cargar la cálculo, ¿no? La cálculo te va a dar la simplificación. Y resto los exponentes. Vas a tener que hacer 3 menos 4 tercios. No te compliques poniendo el pi ni nada de eso, porque te va a hacer rollo ahí, no tiene sentido. Y eso me da 5 tercios de pi. Automáticamente digo, si en teoría ya terminé, este ángulo no puede superar a los 360 grados o a los 2 pi. Entonces pruebo, cargo la cálculo, 5 dividido 3 me da 1,67. 1,67 está comprendido entre 0 y 2 pi. Así que me quedo tranquilo, porque digo, ahí nomás, este ángulo está bien, lo puedo aceptar. ¿Ven? Porque no dimos vuelta de más y tampoco tiene un ángulo negativo. Acuérdate, ni negativo ni con exceso de vueltas. ¿No? ¿Me seguís hasta acá? ¿Vamos bien? Muy bien. Bueno, rehacer después. Acá te voy a poner el signo positivo para que te acuerdes que hicimos el cambio de posición. Hay muchas cosas que uno va a